Yo no sé si hace falta el micrófono, pero lo vamos a dejar por la televisión. Bueno, primero, antes que nada, agradecerles que estén ustedes aquí. Es un acto que tiene que ver con la celebración del Día Nacional del Cómic, dentro de los actos que ha celebrado la Fundación esta semana. Y tenemos el inmenso placer de contar con Alejandro Casasola, presidente nacional de la sectorial del cómic, una institución de la que forma parte la Fundación y que desde que se puso en marcha hace aproximadamente 3 años ha realizado algunas... 2 y medio. 2 y medio, 3. 2 y medio, casi 3 ya. Ha realizado una intensísima actividad. Algunas de las, digamos, de los hitos de esa actividad fueron la definición del Día del Cómic en España, el Día Nacional del Cómic, que se experimentó primero con carácter provisional hace 3 años y que luego posteriormente quedó instituido en el día 17 de marzo. La idea es intentar que en torno a esa fecha se celebren actividades y digamos, encuentros, exposiciones, happening, presentaciones de libros, proyecciones, publicaciones que tengan que ver con el mundo del cómic. Esta es una de esas presentaciones. Y concretamente le hemos pedido a Alejandro que venga a Canarias para presentarnos el libro blanco del cómic en España. Es un documento de extraordinaria importancia, otro de los grandes hitos de la sectorial en estos años, que fue presentado en Barcelona y en Madrid. En Madrid y en Barcelona, mejor dicho, en los últimos meses, y que de alguna manera lo que recoge son varios años de estudio, casi 3 años de estudio, de cuál es la situación del cómic en España. No les voy a explicar, porque sería quitarle los contenidos de su exposición a Alejandro, el enorme esfuerzo que supuso hacerlo y también algunas de las consideraciones o conclusiones o resultados del libro blanco, pero que nos pueden dar alguna sorpresa en relación a lo que siempre hemos creído que era el cómic en el país, ¿no? O cómo estaba planteado el cómic en el país. Es una iniciativa, si quiero decirlo, que ha sido celebrada como única. Por ejemplo, en Angoulême, en una de las, el último festival de Angoulême, o que se ha solicitado información para intentar copiar formatos parecidos en varios países de Iberoamérica. Bueno, Alejandro les irá contando. Les voy a dejar que intervenga él, dándole muchísimas las gracias y dándosela también al Ayuntamiento de La Laguna, que nos ha prestado sus instalaciones y que está decidido a apoyar en las próximas semanas, en los próximos meses, un proyecto largamente ansiado por los aficionados al cómic de La Laguna, que es la Feria Internacional del Manga y el TVO, y que la hemos empezado hoy con la presentación de una exposición de Paco Roca, y en el próximo mes tendrá otras 20 exposiciones que se expondrán tanto en Santo Domingo como probablemente aquí, como en la Ermita, como en la Plaza de Adelantado y otras localizaciones que ya les diremos. Dicho eso, le cedo la palabra a Alejandro Casasola. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias Paco, gracias a la Fundación Cinemas Comics por toda la actividad para la promoción del cómic que hace, gracias por vuestra iniciativa y os deseo mucha suerte para vuestra próxima feria del manga y el TVO de La Laguna. Espero que sea un éxito como casi todo lo que hacéis, o al menos en las partes que yo sé. Creo que un detalle, a veces me disparo hablando muy rápido, no me doy cuenta. Si veis que me pasa, que no dudéis en hacerme que no te entendemos, que parece que la gente... Yo estoy acostumbrado a que la gente me diga que no me entiende porque me pongo a hablar muy rápido. O sea que no me preocupo. Yo intentaré hablar pausado y lento para explicarlo, pero la verdad es que hay mucho material para desarrollar y vamos a hacerlo. En fin, el libro blanco, cuando
cuando comenzamos a trabajar o cuando nace la sectorial, que como ha dicho Paco, es una estructura también única en el sector, es una estructura que agrupa todos los eslabones de la cadena productiva del sector del cómic, agrupa toda la estructura organizada que hay en España sobre el cómic, desde las cadenas de los autores, las asociaciones de autores, las asociaciones de distribuidores, están las asociaciones de librería, está CEGAL, participan también las librerías, las editoriales, los distribuidores, los festivales, una cadena de festivales, los críticos y divulgadores. En total son 17 entidades. La sectorial es como una gran federación de toda la cadena. Y nuestra función es ser una intermediación, una herramienta del sector para intermediar con la administración. Fundamentalmente somos casi un grupo de presión para decirle, oye, que estamos aquí. Porque hasta hace unos años, cuando nos empezamos a reunir, hace unos 3 años, entendíamos, todo esto nació con la pandemia, que siempre que se hablaba de cultura, el cómic quedaba muy desfasado, no lo tenían en cuenta. Siempre nos miraban como una parte de friki, de hecho políticamente se utilizaba el término para insultar de forma despectiva de uno a otro. Esto parece un tebeo, que no sé si habéis dado cuenta que hace un par de años que no se utiliza entre los políticos, pero se utilizaba en primera línea, y nosotros, una parte de nuestra labor ha sido reunirnos periódicamente con los grupos parlamentarios para explicarles la importancia del cómic. Pero ellos nos preguntaban que qué éramos. ¿Qué éramos realmente? Y nosotros no lo sabíamos. No sabíamos porque todos los datos que teníamos sobre el sector eran datos que nos imaginábamos o que daba la gremial del libro, que son unos datos muy parciales porque no contemplaban datos reales de todo. Ellos decían que el cómic manejaba unos 50 millones de euros al año en España y que se publicaban 1.700 tebeos, datos a toda la línea erróneos. Lo primero que hicimos fue entender que entendiesen, bueno, nosotros ya partimos de la base que el cómic es cultura, no hay que explicárselo a la gente, lo damos por supuesto que el cómic es arte, pero había un detalle que ellos no tenían en cuenta, nadie tenía en cuenta, es que el cómic es industria, somos industria. Si no se vendiesen TVO y alguien ganase dinero, no se harían. O sea que hay una industria detrás, una industria que será todo lo grande o todo lo pequeña que pueda ser, pero es una industria porque genera beneficios, da puestos de trabajo y paga impuestos. Eso fue algo que queríamos demostrarle. Para hacer eso nos hacía falta saber exactamente un estudio del sector que éramos cada vez que íbamos a negociar. Y fue una de las primeras cosas que planteamos hacer en las primeras reuniones. Queríamos hacer un estudio del sector para saber lo que era. Se planteaba muy alegremente, pero presupuestariamente era un gran esfuerzo. Primero porque hay datos, que esos datos tienen que conseguirse con una consultora externa. Es decir, no podemos inventarnos nosotros una encuesta de Google y que la gente rellene y sacar nosotros los datos. Primero hay una cosa que es confidencialidad, los datos confidenciales que no se pueden utilizar, y segundo que es necesario que esos datos que consigamos sean certificados, podamos demostrar que es real. Porque a la hora de negociar con la administración, a la hora de presentarle un informe a un político, tenemos que saber que los datos que le estamos dando son reales. Eso nos llevó a un trabajo de 3 años en los cuales, fundamentalmente por la parte económica, por la partida que podíamos aportarle cada año, para hacer la consulta y escribir textos, encargar textos al exterior. Mira, el libro, como veis aquí, se puede descargar en internet. Hay una edición impresa que se hizo para la presentación, se va a intentar hacer otra cuando tengamos partida presupuestaria para la gente, pero esto es una herramienta. Esto realmente la gente lo está buscando, como todos los coleccionistas que somos de papel, todos queremos tener el papel, todos somos fetichistas, pero no hay más copias, lo siento, ahora mismo no hay más copias. Tenemos presupuesto, intentar sacarlo antes de que acabe el año, una nueva edición, pues para enviarlo a universidades, a bibliotecas, a gente que lo quiera y a investigadores. Pero el tema no es una enciclopedia, no es TVOfera. Si alguien quiere buscarse, que se busque en la página web de TVOfera, que están todos los datos. Si alguien quiere saber el trabajo de un autor, hay páginas. Pero esto es un informe de trabajo, un informe para poder visualizar y saber cómo está el sector. Ya, si alguien tiene la voluntad de estudiárselo, acaba sacando un máster en conocimiento de la situación del cómic en España. ¿Verdad? Porque analizamos la historia. Vamos a explicar. El libro blanco tiene 2 partes. Una parte de textos que averigua o anda sobre la historia o sobre posibles soluciones, y una parte de datos de investigación que se encargó a una consultora, IECOM, que es la que trabaja con CEGAL haciendo el mapa de librerías de España, con lo cual entendíamos que habría participación. En este libro han participado más de 650 personas para desarrollarlo, o sea que es un colectivo importante. Y como es grande, yo creo que voy a hacer un avance, que son un resumen de 4 o 5 folios, de lo que entendemos que es más importante del libro. Luego, si queréis, hablamos un poquitito, si queréis, andamos en algún tema concreto, o si os interesa alguna forma del proceso, lo podemos discutir o puedo intentar responderlo si soy capaz de darle respuesta. Vamos a ver. Vamos a indicar, por primera vez, una radiografía del sector. Es la más completa que se ha hecho nunca en España, pero no es que se haya hecho nunca en España. Ningún sector del cómic en ningún país tiene un libro blanco.
Es el primero que hay en todo el mundo. Bien, como ha dicho Paco, se han sorprendido en Francia, fundamentalmente cómo hemos conseguido que trabajen juntos editores y autores, es lo que más lo ha sorprendido, porque allí se llevan a muerte, están muy enfrentados. Pero tienen estudio algunos datos sobre cómo va la situación de los autores, algunos datos de cómo está la distribución. Es cierto que tienen datos más exactos que nosotros sobre números de ventas. Eso en España es muy difícil de conseguir. Hemos conseguido tener algunas medias, pero no podemos acceder a datos también porque muchas grandes empresas no quieren participar. Es decir, que nosotros trabajamos con los datos de lo que hemos conseguido que participe. Pero es cierto que hay entidades a las cuales no les interesa. Y nosotros hemos metido, pero vamos a darlo. Mira, los datos que tenemos importantes para hacer un breve resumen de lo que es el cómic en España. Estamos hablando de más de 1.000 artistas españoles en trabajando, más de 1.500 empleos directos especializados, más de 300 profesionales en la traducción, más de 50 sellos editoriales especializados, más de 150 autoeditores y faneditores, 122 eventos especializados en España. Ya hay más. Esto está todo el año pasado, ya hay más autores, editores y eventos. Hay 10 agentes que trabajan con autores para conseguir el trabajo internacional. Hay 6 centros de formación, 4 cátedras universitarias. Vosotros tenéis aquí una, hay 4. Y más de 25 asociaciones y fundaciones que trabajan con el cómic en España. Es decir, es un gran ecosistema. Nosotros siempre hemos empeñado en decir que no somos el libro, que no somos como un libro, que se empeñan en meternos en la parte del libro. No, somos primos hermanos del libro. Compartimos soporte, pero no somos lo mismo. El proceso de creación de un cómic es muy distinto al de un libro. Es como decir que el cine y la televisión es lo mismo, o como una película y un programa de cotilleo es lo mismo. No, utilizan el mismo soporte, pero no es lo mismo. Trabajamos sobre papel, pero no somos lo mismo. Eso hay que entenderlo. Y eso sí, somos primos hermanos del libro y estamos adscritos al libro, pero que entendamos que no somos libros como tal. Es decir, el sector publica más de 4.600 novedades al año. Este año han sido 4.700. Tenemos una facturación que hayamos podido averiguar, constatar. Es decir, estos datos de facturación tienen que ser constatables tanto en registros mercantiles como en informes contables como con datos. Nosotros podemos constatar que hay más de 130 millones de euros de facturación en TVOs en España, que nos sitúa aproximadamente entre el 7 y el 8, que este año va en torno al 10%, del sector editorial, que son libros de texto. Es decir, que en España se edita mucho libro, mucho edito de texto universitario. Lo que es el libro normal que se compra, que tiene de distribución, pues nosotros estamos entre el 7 y el 8, aunque este año nos acercamos ya al 10. Somos en torno al 8 o el 10% del material que se edita y en torno a casi al 12% del número en venta de ejemplares del 12%. ¿Esto para nosotros qué significa? Que reclamaremos después. Significa que si nosotros dentro del sector del libro tenemos un 10% aproximadamente y hay un porcentaje tanto de ayudas para el sector del libro, nosotros queremos un 10% que vayan de ayuda al sector del cómic, que hasta ahora o ahora mismo todavía no las hay. Este dato, todo lo que estoy dando coincide con la consultora GFK, que es la que tiene datos de ISBN de venta, aunque no lo hace público porque negocia con ellos, que nos supone entre el 8% de facturación y el 10% en unidades. También hay que tener en cuenta que estos son datos de hace un par de años, porque el libro se empezó a trabajar hace 3 años. Se terminó en el verano del año pasado, pero no se pudo presentar hasta enero, por el tema de las elecciones, los cambios de gobierno, y nos quedamos ahí parados a ver cómo se presentaba. Ahí es importante también destacar el último dato del informe de hábitos de la lectura, en el que se dice que el 68% de la población mayor de 14 años que lee libros y un 10,5% aproximadamente lee cómics. Importante también destacar en el informe de este año que dice que el 44% de los menores de 14 años leen cómics. O sea, luego se quitarán o no, pero de los porcentajes de lectores, un 44% lee cómics, los que son menores de 14 años, que es la parte importante cuando se considera el cómic como una herramienta de promoción de la lectura. Pero para nosotros no es una promoción, es lectura en sí. El sector es un sector en gran crecimiento. En las gráficas se pueden ver todo esto. Este libro se puede descargar directamente PDF en la web de la sectorial del cómic, sectorialdelcomic.com web, y se puede descargar el PDF para consultar los datos. A ver, bien. El cómic ha tenido una evolución en el mercado español, sobre todo con el crecimiento a lo largo de estos últimos años, con una evolución a lo largo de los 3 años. Tenemos un informe hecho por TVOsfera, que son la parte que más recopila datos, que son unas 30 páginas, que está al principio, donde se ve la evolución a lo largo de 2 décadas. Entonces, que analiza cómo ha sido la evolución del cómic. Lo importante, lo que tiene esto. Este crecimiento choca con una realidad, y es la tremenda dificultad de los artistas españoles para ejercer su profesión en condiciones dignas. Es decir, cuesta mucho a los autores españoles poder vivir del cómic, poder vivir de crear cómic español en España. Es decir, eso nos choca con que una industria que está en medio crecimiento, pero los autores en sí no pueden vivir solamente de esto.
Es decir, esto tiene una explicación muy sencilla. Aproximadamente el 85% de los cómics que se publican en España son traducidos, proceden del mercado europeo, el japonés o el americano. El mercado de producción española es reducido en torno a un 14,5% y afronta muchas dificultades. Para que tengamos una idea sobre los autores, la situación de los autores en España. Autores. Solo el 21% de los autores, hablamos de los autores que han participado en la encuesta, que son más o menos un volumen representativo, porque han sido unos 250 en torno a 1.000, o sea, una cuarta parte, uno cada 4, han participado. Solo el 21% de los autores, la totalidad de sus ingresos proviene del cómic. Debe compaginar su profesión con otra, ilustración, diseño, algunos tienen otro trabajo y por las tardes hacen esto, por la noche. Para el 64% los ingresos del cómic no alcanzan al salario mínimo interprofesional. Es decir, lo que genera el cómic para ellos no les llega al salario mínimo. Para el 51% la suma de todas sus actividades laborales, no solo el cómic, está por debajo de los 20.000 euros netos anuales. Es decir, cuando trabaja el cómic, el cómic dedica mucha dedicación y encarga otras cosas, no llega a 20.000 euros anuales. Solo el 10% ha recibido alguna ayuda pública en los últimos 5 años. Solo los creadores, los autores de cómics que trabajan para mercados internacionales logran un nivel de ingresos razonable. Pone en manifiesto la dificultad de vivir en la producción nacional. Los creadores aportan algunas propuestas: ayuda a la publicación, a la creación, ayuda, becas, residencia, desarrollar medidas que permitan una remuneración adecuada y proporcionada, como establecer unas condiciones mínimas de obligado cumplimiento, una redistribución del ingreso entre distintos sectores de la industria, más agilidad y transparencia en las liquidaciones para los derechos de autor. Esto es la parte que lleva a los autores, la traducción. Hemos dicho que en España hay unos 300 autores aproximadamente que trabajan solamente para traducción de cómics. De ellos 123 participaron en los datos de esta encuesta. 123 participantes de Red Vértice. La Red Vértice es la red que aglutina las 6 asociaciones de traductores que hay en España, que son unos 6.000 traductores para el libro en general, y ellos tienen un grupo de trabajo, de coordinación entre ellos, que es la Red Vértice, que se dedica a la traducción de cómics. Piden una mejor remuneración por su trabajo, que consideran inferior comparada con otros sectores literarios, cumplir la ley de la propiedad intelectual a la hora de suscribir los contratos con las editoriales. El 30% de los traductores que dicen que nunca firman contratos y nunca tienen constancia de lo que se hace, no tienen un contrato de traducción, visibilidad y reconocimiento, destacando su participación en las publicaciones. Instituciones demandan una reducción de las cuotas de autónomos. Hay que entender que por la ley real los traductores son autores. Ellos crean una traducción, no hacen automáticamente. Entonces también quieren que se reconozca su derecho y tienen derecho de por ahí aparecer en los títulos de crédito, parte de su pelea. Esas son cosas que ellos también quieren reconocer. Tejido industrial, editores. Se invitó a participar a 83 empresas. A 83 empresas que al menos publicaron 5 cómics a lo largo de 2021. Teníamos que publicar menos de 5, ya era bajar, ¿no? Han participado 47, 56 muestra posible. En su mayoría son independientes. Cuando hablamos de independientes, que no pertenecen a grandes cadenas ni empresas, y el 86% de estas no superan a los 10 trabajadores en la empresa. O sea que son editoriales pequeñitas, por decirlo de alguna forma. En cuanto a la facturación relacionada con el cómic, el 31% de estas editoriales ingresan menos de 50.000 euros anuales. El 14% lo hace entre esas cifras y los 100.000. El 23% supera el medio millón de facturación anual y el 32%, el restante, supera esa cifra, más de medio millón anual. Por lo tanto, tenemos 45% de empresas por debajo de los 100.000 euros. La concentración geográfica está sobre todo en 3 comunidades: en Cataluña, Madrid y Valencia. Cataluña tiene un 32% de las editoriales, Madrid un 19% y la Comunidad Valenciana un 17%. El 68%, casi 70% está localizada en estas 3 comunidades. Las empresas más pequeñas que afrontan el reto de compartir en un mercado con una fuerte concentración. Las 5 principales editoriales de cómic agrupan el 60% de los lanzamientos. Y para este grupo de editoriales, la venta de cómics españoles supone el 29%, el grupo que trabaja, que va a rellenar los datos, el grupo de creadores españoles supone el 29% del total, el manga el 24%, el cómic norteamericano el 13% y el cómic europeo el 12%. Es decir, el grupo de editoriales que impulsa depende más de la producción nacional. Las pequeñas editoriales, las que conocemos, son las que más trabajan con creación propia. Las grandes cadenas son las que tienen dinero para comprar las grandes franquicias y poder publicar las grandes franquicias. Es decir, un editor pequeño no puede publicar Spiderman, pero en cambio una gran editorial sí puede comprarlo y tiene dinero para hacer eso. Entonces, las pequeñas editoriales son las que dependen de publicar su propia obra. La tirada media es significativa, es decir, unos 2.500 ejemplares para el 72% de las editoriales. Son la tirada media con los datos que hemos recibido en la encuesta.
Teniendo en cuenta que abonan una media de derecho de autor del 10%, es fácil entender que esas producciones nacionales no aportan los suficientes ingresos para los creadores, si estas ventas no van acompañadas también de una explotación internacional. Es decir, un 10% es parte del problema de la creación nacional. Comercialización. Las librerías especializadas son el principal motor, con el 35% de las ventas en librerías, es decir, el cómic de las grandes editoriales, su principal fuente de venta son las librerías especializadas. Ahí se vende el 35% del producto del cómic español. La librería general e independiente, un 14%, la grande superficie un 13%, y la cadena de librería el 8%. Es decir, el conjunto de cadenas de librería aglutina la mayor parte de las ventas de las editoriales. Costes. El más significativo es la producción. Perdón, no puedo. El más significativo es la producción. El 51% del total de su gasto. A destacar que el 81% imprime y encuadena todas sus publicaciones en España. Es decir, también es cierto que las pequeñas editoriales hacen más economía circular porque suelen trabajar con imprenta cerca. Cuando algunas de las grandes cadenas en su momento imprimían en Israel, en India o en China. Eso también ya se ha perdido tanto mucho después de la pandemia, pero muchas han seguido publicando fuera y, sin embargo, las pequeñas editoriales son las que trabajan más con la producción cercana para su distribución. Según estos datos, el 52, el 81 imprime y encuaderna su publicación en España, el 15 lo hace también en Europa y solo el 5% recurre a servicios en Asia, que son un motor, es decir, que generan más. El 68% recibe alguna ayuda pública destinada a edición. En general, consideran positiva la evolución de su actividad en los últimos años. Y los principales retos que se deben afrontar es la renovación del público lector, la saturación del mercado muy competitivo y el incremento de los costes de producción. Librería y puntos de venta. Participaron 220 empresas en colaboración con CEGAL, que es el gremio de Confederación de Librerías, y Asociación de Tenderos, una asociación de tenderos de tebeos o de tiendas de tebeos, que no tiene ahí término, que son solo librerías especialistas. El 54% de las librerías que participaron son especializadas. Es decir, el 31% de los establecimientos de la librería factura menos de 100.000 euros anuales. El 22% lo hace hasta 250.000. El 21% hasta $500.000 de euros. Y solo el 26% de la librería supera ese volumen del $500.000. Por tanto, más de la mitad factura menos de 250.000 euros anuales. Los comercios son de un tamaño medio de unos 140 metros cuadrados, cuenta con una plantilla inferior a las 4 personas. El manga es el tipo de cómic con mayor presencia en los establecimientos. El 43% de la superficie de venta se dedica al manga, sigue en el cómic norteamericano con un 25%, el cómic europeo un 13% y la obra española un 9%. Nos volvemos a encontrar otro problema que afecta a la obra española. Y el cómic infantil y juvenil en torno al 9%. Pone de relieve la importancia de cuotas de las obras traducidas y el reducido espacio ocupado por la producción nacional. El 51% de los encuestados de librerías considera que su actividad crecerá o se expandirá. El 40% espera continuidad sin cambio y el 9% cree que se reducirá, que habrá una reducción. Sobre las barreras para el crecimiento empresarial se apunta principalmente la falta de estabilidad económica del negocio debido a su reducido margen comercial, la dificultad para competir con el negocio online, la competencia que supone la venta directa por parte de las editoriales y la sobreproducción de novedades. El aumento de la inflación que ha provocado un incremento de precios de las publicaciones y ha mermado el poder adquisitivo de los lectores. Para terminar con este bloque dedicado al tejido industrial, es importante señalar que el cómic genera más de 1.500 empleos directos, sumando también las empresas de distribución. Da trabajo a un gran número de técnicos, colaboradores especializados, editores, diseñadores, que suma otros 260 trabajadores especializados. El tejido cultural. Destaca el gran número de eventos especializados, 122, a lo largo de toda la geografía española, que reúnen a más de 1.300.000 visitantes al año y son los que generan estos eventos. También indica que el mapa de los eventos es muy volátil y crecen mucho y desaparecen mucho al año. Espera que no puedo. Esto es la hora de la siesta. Reúnen más de 1,5 millones. El sector cuenta con más de 25... A ver, este dato aquí. Hay un dato que es importante, es decir, bueno, que sepáis, el presupuesto que generan aproximadamente estos festivales ronda los 4,5 millones de euros aproximadamente los presupuestos que se manejan entre todos los festivales. También el dinero que se mueve, que habría que sumar a los 130 millones, pero para menos el coste está aproximado, un presupuesto estimado porque hay muchos datos que no se pueden tener. El sector cuenta con más de 25 asociaciones y fundaciones especializadas.
Destacar los premios y galardones de origen privado, que suman más de 125.000 euros en premios anuales. En el libro blanco también repasamos los medios especializados, tanto digitales como impresos, y la presencia cada vez mayor que tenemos en los grandes medios, prensa y radio, siendo la televisión todavía asignatura pendiente. Es decir, tenemos poca presencia en la televisión porque siempre se ha contado con una parte menor. Yo estuve el otro día en La Aventura del Saber, que van empezando a dedicarle un poquito, y parece que ahora van a sacar un programa nuevo que va a presentar Berto y ya especifican que también van a hablar de cómics. No es una parte, hablan de literatura, cómic, o sea que parece que empiezan. Para cerrar este apartado del tejido cultural, contamos con 5 espacios expositivos, la mayoría de iniciativa privada y de reducido tamaño, y 2 más en desarrollo. El sector reclama desde hace tiempo un espacio público de relevancia que permita conservar, estudiar y divulgar nuestro legado artístico. Tejido educativo. Sin duda, una de las grandes asignaturas pendientes. La presencia de los ciclos educativos preuniversitarios es escasa. Entendemos que es necesaria la presencia en los ciclos educativos inferiores. Los cómics apenas forman parte de las materias. No se encuentran entre las lecturas obligatorias. Su oferta en bibliotecas escolares es muy escasa o desfasada, dependiendo siempre del bibliotecario o la bibliotecaria correspondiente. Cuando hay un bibliotecario que es aficionado, suelen tener más. Pero depende fundamentalmente de la voluntad. Nosotros hemos planteado también al Ministerio que cuando envía ayudas, que ayuda a las dotaciones para comprar, incluya partidas específicas de cómics, pero eso no, eso al final depende de las comunidades. Desde el Gobierno central hay poco que puede hacer. Su oferta en biblioteca educadora es muy escasa o desfasada. Así expresando autores y educadores que han participado, Santi Selvi y Pedro Estifuente. Esto choca con el gran potencial didáctico y su efectividad como herramienta para el fomento de la lectura. Ámbito universitario, que sí se han producido un cambio. El cómic está cada vez más valorada y España cuenta ya con 4 cátedras universitarias, como he comentado antes. Amplio artículo sobre la evolución y situación. Hay un artículo del director Ricardo Anguita, director de la cátedra. En el libro se puede encontrar un artículo muy amplio explicando sobre el funcionamiento. En cuanto a la formación especializada, es también muy deficiente. Apenas hay vía para formarse profesionalmente en la creación de cómics. Solo hay 12 centros públicos en toda España con formación reglada. Y sus profesores no son profesores especialistas, son profesores que de dibujo, que dan clases de cómic, pero de hecho la formación viene casi por las escuelas privadas. No hay titulación específica que permita desarrollar la actividad docente relacionada con el cómic. No existe titulación específica oficial sobre el cómic para el alumnado. Todo ello un freno a la hora de avanzar en la profesionalización de los autores. Es decir, tenemos muchos autores profesionales que llevan 30 años publicando, que si hay que impartir una clase, sus conocimientos no están homologados, no está cualificado para impartir clases sobre cómo hacer cómic. Y eso es un problema. De hecho, se han tramitado reclamaciones a la ley de enseñanza artística que se ha tramitado hace poco, porque hace falta compaginar, homologar esos títulos para que esos profesores puedan dar clases que sean homologables. En la transformación digital, estamos hablando de que el sector tiene grandes problemas para competir con las grandes corporaciones globales que dominan la área digital, empresas de las plataformas Webtoons, gigantes del comercio online. Y último, que hay que tener en cuenta ahora, todo el problema que han añadido que nos tiene con la inteligencia artificial y la regulación. Sabéis que se ha aprobado hace poco la ley en el Parlamento. El Ministerio de Cultura ha hecho una propuesta de que por favor no se utilice en ninguna categoría con la utilización de inteligencia artificial. Se está desarrollando unas PNL de propuesta para que se envíe. Y nosotros estamos hablando con los partidos políticos para que por favor le digan a sus alcaldes y concejales que no utilicen la inteligencia artificial, que roba, que la inteligencia artificial se nutre de los imágenes de otros sin pagar derechos de autor, que es el principal problema. El sector español debe reflexionar para entender dónde se dirige el mercado digital y qué puede hacer para ser partícipe. Se está quedando descolgado. Nos preocupa el impacto de la piratería que sigue en auge. El 35% de los consumidores lee publicación de forma ilegal. Un 5 de cada 10 personas no sabe distinguir una plataforma ilegal de una legal. Es importante trabajar en campañas de sensibilización y perseguir con más firmeza a los promotores de los contenidos ilegales. Y preocupa el desarrollo de la inteligencia artificial. El texto que se contempla aquí, que ya se modificó una vez aprobada la ley, está redactado por Iván García Blanco, que fue el único eurodiputado español que estuvo en las negociaciones de 30 horas para aprobar la ley. Él se la conoce, por suerte también era un aficionado al cómic y él escribió el texto que se contempla aquí, o sea que para ver la situación de las negociaciones está. Instituciones públicas. El libro blanco termina con este apartado repasando los principales hitos, es decir, lo que hablábamos, el cómic siempre estaba olvidado. El cómic ha sido un gran olvidado, pero a partir del año 2000 empieza a tener en cuenta con la celebración del Premio Nacional de Cómic y sobre todo más recientemente esto ha empezado a cambiar. Esto ha empezado a cambiar cuando ha llegado la sectorial del cómic, las cosas claras. Es decir, cuando hemos empezado a darle la brasa a los políticos y a las instituciones. Cuando estamos todos los días comiéndole la oreja que tienen que apoyar el cómic, que el cómic es cultura, que es arte y que es industria. Y lo van entendiendo. Hemos tenido suerte con algunos políticos que son lectores de cómic y que son más predispuestos a la participación. O sea que tenemos ahí.
Instituciones públicas. Vamos a ver. El Día del Cómic, miramos con el Día del Cómic. El Día del Cómic también, como ya he dicho, fue una iniciativa de sector. El cambio de denominación, la Dirección General del Libro, sabéis que ahora se llama Dirección General del Libro, el cómic y la lectura. Se financió el desarrollo de esto. El libro blanco de alguna forma ya ha conseguido parte de sus objetivos, puesto que el ministro, cuando se presentó, ya anunció que el año que viene habrá ayuda específica a los autores de cómic, para la creación de cómic en coordinación con las editoriales, y el presidente del Gobierno ha anunciado un desarrollo de un plan de industrialización del sector para apoyar en varias medidas concernientes a la internacionalización, la promoción de autores, el desarrollo de a ver cómo podemos meterse. Se están trabajando en varias líneas para desarrollar. Hay otro detalle que, claro, estos son apuntes de la presentación. En la presentación, la vocal de Igualdad hizo su parte sobre el cómic en femenino, que aquí también está la historia, que es Sara J. Autora, pero hay dos detalles importantes en la participación de la mujer en el cómic en España. Es decir, en la parte donde sí hay un desfase muy grande es en la parte creativa. En la parte editorial de autores, de editoriales, su participación está en torno al 48%, entre el 40 y el 48%, me acuerdo, son unos márgenes bastante amplios de mujeres trabajando en editoriales, con labores de editoriales, editoras. En la parte de librería también ronda ese porcentaje, un 45% aproximado, tendría que mirar exactamente cuál es, pero es de mujeres que participan en la librería, son trabajadoras de librería, son dueñas, son dependientes. En la parte de traductores gana la mujer, un sitio en el cual la mujer está un 60-65% de los traductores de cómic o de los traductores completos en España son mujeres. Donde falla es en la parte creativa. En la parte creativa tenemos en torno a un 20% de autoras. No es que no la haya, sino que tenemos autoras que ya estén publicando. Es decir, aproximadamente un 20% de autoras son las que están publicando. Suponemos que eso también va a ir cambiando con el tiempo porque se detecta una máxima participación en la parte de abajo de fanzines, en los grupos, mujeres autoras de menos de 20-25 años que lo ven en redes, que participan muchas y que sabemos que va a ir cambiando. Pero ahí es donde está la gran carencia en la parte de la mujer. De hecho, se está planteando que la ayuda, cuando se creen la ayuda a la creación, tengan una discriminación positiva hacia la mujer para ayudar más a la participación, a intentar nivelar esos porcentajes. ¿Vale? Termino. Es decir, en las instituciones públicas pues se ha creado esto, se ha cambiado de denominación, se ha creado una mesa de debate en el Ministerio, una mesa directa de participación de todo el mundo en relación al cómic, dependiente de la mesa del libro, tiene un grupo de trabajo de cómic, cosa que yo también entendía en su momento, he transmitido que entendía que era innecesario porque el grupo de trabajo de cómic es la sectorial del cómic, que es donde está todo lo otro. Este es un grupo al cual se le añade algo de bibliotecario y algo de cátedra. Pero nosotros hemos mencionado, y como sectorial defiendo y defendemos, que la negociación de los arreglos del sector del cómic debe dirigirlo el sector del cómic profesional. La industria del cómic es quien debe de entender cómo diseñar la ayuda y qué parte de la industria debe funcionar. Es decir, hay mucho que trabajar todavía. Calculamos que nuestro estudio dice que el cómic apenas recibe un 5% de la ayuda, yo creo que es menos incluso que se desarrollan para el sector del libro, con lo cual tenemos que duplicarlo. Al sector editorial, porque ya hemos hablado, nosotros entendemos siempre en torno a ese 10%. Hay que destacar la situación de cómic en las bibliotecas públicas, esenciales para la promoción de nuestro lector. Bueno, lo que he dicho antes, depende del bibliotecario. El cómic, en el libro blanco, cuando se hacían las encuestas de la participación, todos los grupos tenían una parte, oye, ¿qué entendéis que es lo más importante que desarrollar? Pues se han pedido 8 medidas. Hay 8 medidas en las cuales coinciden casi todos los grupos, que son las que hemos trasladado, que entendemos que son las fundamentales para el desarrollo del sector. Uno es, y luego podemos entrar a desarrollar si queréis, la implementación y el desarrollo del Estatuto del Artista, que sabéis que el Estatuto del Artista no es una ley única en sí mismo, sino un compendio de leyes que trabajan en la coordinación entre Seguridad Social, Hacienda y Cultura para coordinar de qué forma afecta la economía a los autores para que puedan trabajar. La estipulación de un epígrafe fiscal y titulación específica para los creadores de cómic. Esto es una de las cosas que creíamos que iba a ser más fácil de conseguir, un epígrafe para autores, porque pensábamos que no costaba nada y que todos los demás nunca íbamos a conseguirlo. Y yo creo que nos moriremos sin ver un epígrafe de autores de cómic. De verdad. Hemos pasado por 2 ministros, un presidente del gobierno que dice que hay que hacerlo y que no hay forma que se haga. Es algo tan sencillo como que Hacienda haga un epígrafe autor de cómic y no tenga que ponerse en ceramista. Porque los autores de cómic están normalmente en autores en ceramista, ahora ya hay algo de guionistas, pero no guionistas. Pues parece que Hacienda es un campo aparte. Cuando tú entras a Hacienda, allí, como decía un ministro anteriormente, están todos los ministros que se pelean con el de Hacienda. Y Hacienda es el que decide las cosas. Por eso es muy difícil conseguirlo.
Lógicamente, en un punto 3, que el desarrollo de ayudas específicas para la creación de cómic, esto ya lo estamos negociando. Planes de fomento de lectura en mayor visibilidad y promoción, también lo estamos negociando con el Gobierno directamente. Introducción del cómic en los ciclos educativos. Esto tiene un problema, y es que los ciclos educativos dependen de las comunidades, entonces se pueden hacer directrices, pero también de hacerlas. Pero también nosotros personalmente no tenemos capacidad de negociar con 17 comunidades. Tenemos estructura y vamos a ver cómo podemos llegar. Introducción del cómic en los ciclos educativos, mejora de la presencia del cómic en las bibliotecas públicas, algo que se va haciendo poco a poco y sabemos que se va a conseguir. Protección ante los desafíos de la transformación digital, lo que he dicho antes. Fundamentalmente esto es la inteligencia artificial. ¿Cómo actuamos ante eso? Y luego está apostar por la conservación del legado artístico y cultural. Es decir, no es comprensible, no es lógico que se está perdiendo mucho legado cultural. Ya hablo de obras originales, colecciones completas. Ya hablamos de dos partes. El material original del cómic, el tebeo, la página que dibuja el autor, que casi toda la obra esa en España se conserva en base a coleccionistas privados, y luego las colecciones de tebeos que se están perdiendo de principio de siglo porque los coleccionistas, algunos están falleciendo y casi todos los hijos lo alquilan al trapero. Nosotros tuvimos reuniones con la Biblioteca Nacional para desarrollar un sistema de catalogación. Ellos nos reconocieron que tenían 22.000 tebeos catalogados, que ya no admiten donaciones porque tenían 180.000 tebeos sin catalogar, no sabían lo que tienen. Y muchos estarán repetidos, teóricamente no iban a poner a trabajar, pero hay que comenzar a trabajar para que haga. Pero aparte de eso, entendemos que hace falta un gran centro de conservación del cómic oficial en España. Lo que se perdió hace 10 años la oportunidad, tenemos que hace falta un centro específico. Estamos negociando. Pues sí. Esto es el resumen del libro blanco. Yo creo que, como he dicho, son cifras frías, y un informe que puede ser un poco duro, y la verdad es que el libro es duro porque es un trabajo duro, pero son datos para que alguien quiera. Si queréis algún avance, algún desarrollo, alguna cosita que hablemos más, yo estoy aquí. Si tenéis alguna pregunta, yo os puedo explicar para hacer el desarrollo, cómo ha ido, pero el libro blanco es esto, fundamentalmente una herramienta, una radiografía de cómo está el sector del cómic en España y una herramienta para negociar con la administración, que es con quien tenemos que negociar, porque no hay que negociar con otro. Lo he dicho, el cómic es un sector industrial y se merece el mismo apoyo como sector industrial como el automóvil, como la informática o como los melocotones. Si hay apoyo para una cosa, también tiene que haberlo para el cómic. Nadie discute que se apoye la creación de centros de tecnología, pues nadie debe discutir que se apoya a la industria del cómic. Su porcentaje que le corresponde, si somos pequeñitos, necesitamos un apoyo pequeñito, porque si no competimos en desigualdad de condiciones. Muy bien, agradecerte. Agradecer a Alejandro esa prolija radiografía de lo que es el sector del cómic en España. Reconocer que yo durante mucho tiempo he creído que había poca gente que hablara más rápido que yo. Me ha ganado por varios... Puedo hablar más lento, pero he dicho avisadme. No. Yo creo que hemos podido coger recortes de cuál es la situación del sector, de cuáles son sus principales datos, sus elementos definidores. Creo que la primera reflexión importante, la más impactante del libro blanco es la que se refiere a la pauperización de los autores, ¿no? El drama que implica las dificultades enormes para poder dedicarse a esto y al margen de que se tenga un gran talento, no poder vivir de esto, ¿no? Ese es quizá uno de los elementos que más cuesta asumir de un sector que ha crecido mucho en los últimos años, que desarrolla una actividad cada vez mayor y que tiene también cada vez mayor una mayor influencia cultural, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la cultura popular. Pero la pregunta es, ¿no hay nada que se pueda hacer para evitar esta situación de pauperización? Bueno, como comentaba al principio, la sectorial engloba autores, editores, distribuidores, librerías, con lo cual es difícil posicionarse con la referencia que yo entiendo desde las asociaciones lo que me plantean. Es decir, hay un problema real y es el volumen de ventas y las grandes tiradas, porque eso hace que la comercialización y el funcionamiento de la obra original esté muy poco tiempo en la librería. Pensemos que estamos publicando unos 300, casi 400 tebeos mensuales. Estamos pegando una barbaridad, 10 tebeos diarios.
10-15 TVOs diarios que tienen que llegar a la librería, ponerse, que los vean, quitarse para poner los siguientes. Entonces un TVO está en exposición muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Se habla de las grandes ventas. Eso no afloja que hay pocas ventas. Lo que he dicho, la tirada media de cómic en España son 2.000, pero sabemos que algunos venden 500 o 600. Un TVO tarda en hacerse un año y medio o dos. Tardan en hacerse un año y medio o dos. Realmente, si el autor solo cobra el 10% de un TVO, que van a poner una tarifa de 20 euros, que son 2 euros por TVO, y vende 1.000, son 2.000. Si vende 2.500, pues vende 4.000, 5.000 euros. Eso no compensa un año y medio de trabajo. Subiendo los porcentajes, es que yo se lo digo a los lectores eso. El problema es que sigue siendo que un 15% de poco es poco. Un 15% de poco es poco. Por eso nosotros entendemos que es fundamental aumentar las tiradas, que la gente lea más, conseguir que se lean más y se vendan más TVO. Que de la forma tal haya que hacer campañas específicas de promoción del TVO español, que las librerías tengan zona dedicada al TVO español, que se promocione más la venta y que se ayude. Pues sí, nosotros estamos negociando la ayuda, copiando el modelo francés de participación de los autores, para que las obras se puedan producir en España. Pero es cierto que tampoco va a llegar a todo el mundo. Es decir, no vamos a tener 500 becas de 20.000 euros. Eso no va a haber. No. Y a mí me gustaría poder decir que sí, poder negociarlo, pero habrá, cuando llegue el momento máximo, pues habrá 40 o 50 y se promocionará. Pero también pasa como en otros sectores culturales. Por desgracia, la creatividad, el autor, tampoco los escritores, aunque sufran menos, no venden. El que no vende, no vende. Eso es parte de un... Yo no he hecho la culpa a nadie, ni quiero que nadie entienda que en contra. Pero es un problema del producto cultural. Los discos, los cantantes, unos venden más, otros venden menos. Hemos estado con Paco Roca, que lleva 40 que en la inauguración de Paco Roca. Paco Roca se lo puede permitir. Oye, si tiene un 10, un 15% sobre 40.000 ejemplares, ya va bien. Ya va bien. Y luego tienes los derechos. Sin embargo, una cosa la que vamos a intentar, hablando del ejemplo de Paco Roca, es precisamente con Arruga. Arruga se produjo en el mercado francés. Entonces, en el mercado francés lo vendió a España. Y España se queda, y Arrugas tiene ya muchas, sigue reeditándose. Pero cada vez que se reedita, ese dinero se queda en el mercado francés, porque los derechos son franceses. Entonces nosotros queremos intentar negociar la posibilidad de que alguna obra se produzcan directamente en España a las tarifas de las que pagan en el mercado francés, porque hemos hecho una comparativa con la ayuda a la producción en el mercado francés, para que al menos unos cuantos autores más puedan trabajar en España y luego esa obra se venda para afuera. Pero es un problema de conseguir que se lea más. También planteamos que las bibliotecas, todas las bibliotecas públicas, compren TVO españoles, lo primero, porque lo mismo, cada una teníamos ya 400 o 500 ejemplares más en venta, que el Ministerio compre y envíe, pero es muy difícil de regular eso. Y, lógicamente, que si se empieza a trabajar más en los centros educativos y los niños empiezan a leer, TVO se venderán más. Lo importante es que no creo yo que sea el trozo de la tarta, que también, y los autores tienen su legítimo derecho a entender que su porcentaje debe ser superior. Lo mismo que los editores tienen también el derecho a pensar que no. Y la distribuidora, es que hay que distribuirse. Es decir, hay 4 patas ahí que tiene la distribuidora, tiene la librería, tiene el editor y tiene el autor. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo. Y es cierto que esto en España depende de la voluntad de cada uno. Es decir, no está la sindicación, no está porque no son empresas, no están trabajando todos para Bruguera, cada uno negocia desde autor. Una normativa europea prohíbe la regulación de precios de la competencia, porque temas de competencia no se puede, las asociaciones de autores no pueden poner sus tarifas, tampoco pueden poner las tarifas por página. Es decir, que en España ya no se trabaja por página, se trabaja por porcentajes de derecho. Y eso es algo que los mismos autores tienen que indicar cuál es el camino que vean y nosotros como sectorial intentamos que se consiga. De hecho, lo primero que estamos intentando es ayuda a los autores. Ayuda a los autores, lo primero que estamos intentando es poder profesionalizarlo. Es decir, no hemos pedido ayuda a la editorial. El primer punto en el que nos hemos puesto a trabajar es ayuda a la creación, porque entendemos que es la parte importante. Pero sí, pero es un problema. Por desgracia también, no todo el que quiere ser autor de cómic podrá ser autor de cómic. No todo el que quiere ser editor podrá ser autor. No todo el que quiere ser director de festival podrá ser director de festival. A mí también me gustaría cobrar como el director del Salón de Barcelona, permanentemente. Yo dirijo un festivalillo pequeño y tengo lo que tengo. Es decir, que todo se adapta a la realidad. No todo el mundo puede ser cantante, no todo el mundo puede ser, pero que es cierto que quien se dedique, por favor, que se dedique, que pueda cobrarlo dignamente. Lo que no puede ser es que estén trabajando de una forma que no les llegue. Muy bien. Yo tengo algunas preguntas más que hacer, pero me gustaría cederles el turno a ustedes. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Alejandro sobre la situación del sector? Yo quería preguntarte, la situación actual en España, ¿sube el número de lectores de cómic? ¿Está estabilizado o desciende?
A ver, ha habido un incremento de ventas desde la pandemia, pero ha crecido fundamentalmente por la parte de abajo con el manga, ¿vale? Pero como el manga ha crecido mucho, se han lanzado un montón de grandes editoriales a vender más manga. Y eso ha hecho que no hay dinero para tanto manga. No hay dinero para tanto manga porque lo que hay es el mismo número de lectores con una cantidad de dinero. Y ahora la oferta se ha diversificado un montón, con lo cual algunos han tenido que dejar de comprar y lo comparten más entre ellos. Está teniendo un incremento poquito a poco. De hecho, los datos que daba el Observatorio de la Lectura indica que hay un 2% de crecimiento global de lectura en base a la gente joven. El 44% de los lectores leen cómic. Mayoritariamente manga, ¿vale? Todos sabemos que tenemos familiares o menores que están leyendo mucho manga y ahí sí está habiendo un incremento. Yo no pienso como mucha gente, a mí algunas veces me han planteado en algunas reuniones, bueno, pues lo interesante es que utilicemos el cómic como herramienta para que se pasen al libro. Yo no, ese es tu problema. Yo quiero que la gente lea TVO, que a mí me gusta leer TVO. Normalmente los lectores de TVO también leemos libros, normalmente. Pero nosotros somos parte que yo no trabajo con la administración cuando digan, no, es que queremos utilizar para que le dejen de leer y pasen el libro. Otra cosa es que el cómic sea una herramienta de promoción de la lectura muy bueno, y siempre para promocionar, que sea una herramienta pedagógica que hay que saber utilizar, pero si hay un pequeño incremento de lectores. Lo que pasa es que no al volumen que uno quiere. No, al volumen. También ten en cuenta que no podemos hablar ya de las tiradas de los 60 cuando no había otro medio. España perdió su esquina cuando se quedó sin TV infantil en los 80, en los 70 a los 80. Eso fue la muerte que no había TV juvenil. Sin embargo, hay expectativas, pues porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora mismo lo que más vende es la novela gráfica juvenil. O sea, que la gente joven, pero fuera de franquicia, no vende. En Estados Unidos lo que más vende no son los superhéroes tampoco ya. ¿Vale? Entonces, de hecho, los superhéroes tienen unas tiradas que si las comparamos con las tiradas de superhéroes, ¿cómo están? A nivel de población de Estados Unidos, a nivel de España, estamos al mismo nivel. Con tiradas, que entendamos, hay superhéroes en Estados Unidos que venden menos de 10.000 ejemplares. O sea, que no, eso de tiradas de millones de ejemplares que había antes ya no existe. Entonces, ¿que a mí me va viendo lectura? Sí. Pero esos datos tal vez sea lo siguiente que tengamos que trabajar, en intentar conocer un poquito el mercado real de los lectores. Probablemente sea una cosa que llevamos tiempo dando de vuelta a la sectorial, pero si con esto hemos tardado 3 años, no sabemos cuánto podemos tardar. Pero probablemente habrá que intentar tener un informe sobre los lectores de la lectura de cómics, porque no hay. Sabemos las ventas aproximadamente, porque tampoco las tenemos tan claras. De hecho, muchas de estas ventas, para compaginarlas, hemos tenido que hacer con datos de extrapolación de librerías específicas, con porcentajes de los que sí sabemos, con los que no nos quieren decir otras editoriales, compararlo, extrapolarlo, ver los porcentajes de volumen económico de la editorial, porque hemos tenido que hacer mucha magia para poder conseguir estas cifras. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. Vamos a ver. Tengo entendido que los últimos datos que manejan ustedes de la lectura digital son del año 21, en plena pandemia, ¿no? Estamos hablando de eso. No. Y aún así hay un descenso de consumidores. Yo sé que es un sector donde es muy difícil de controlar la piratería y demás, pero no habría que apostar como para un futuro, a pesar de la pérdida que puede significar el tener el papel en la mano para un romántico como yo, por ejemplo. No habría que apostar por ese sector digital que puede incrementar el nivel de beneficio del autor. Bueno, los últimos datos que se dieron de lectura digital en España, no tenemos tampoco el porcentaje de cómic. Yo digo, normalmente cuando hacen datos de volúmenes se presentaron hace unos meses el informe de lectura del 23, ahora del 22, estamos del 24, ¿no? Sí, entonces del 23. El cómic digital en España no funciona. ¿Vale? Fundamentalmente eso no funciona. No hay, los Witons que tienen descargas de 100 y pico millones de descargas, el Witton que se fabrica. El problema que tenemos ahora mismo es que la mayoría de los contenidos propios del Witton los fabrican ellos mismos, que son los mismos consumidores. Entonces hay casos, bueno, tenemos la española Miriam, que tiene 122 millones de descargas de su cómic, esto en el Witton, y luego en material físico venden en Estados Unidos 500.000 de ejemplares. Pero el Witton es casi gratuito, no genera dinero por sí. Y el tema digital en España no funciona. Lo que sí funciona es el pirateo digital, pero tampoco está cuantificado. La mayoría de la gente que lee TV, como he dicho aquí, la gente con la que lee TV, no distingue muy bien
no tiene conciencia que un TVO, de hecho lo veis, si estáis en grupos de Facebook, en el mismo grupo de Facebook la gente no para poner enlaces, descárgate la colección completa de esto, grupos de amantes de los TVO superhéroes, aquí tienes lo último. No son conscientes que eso es pirateo, que estás quitando la obra de alguien, pero cuando lo pones realmente para que se trabaje para venta, no, nosotros ya de hecho hemos planteado con la administración, con el gobierno, la necesidad de que se nos ayude al desarrollo de algún tipo de plataforma que pueda, porque la industria no tiene capacidad económica para generar el producto o desarrollar un producto de esas características. No hay dinero para hacerlo. Se han hecho varios intentos y no consigue. Es decir, la lectura digital de pago en España de cómic es muy reducida, no funciona. Ni siquiera el manga ni nada de eso. Hasta ahora no funciona. Lo mismo que no tenemos la plataforma adecuada, pero lo mismo que desarrollarla. Que todavía tiene que tener un final. Sí, claro, sí. Bueno, y el problema es que hay productos que no están desarrollados para eso, la industria no puede y el consumidor no se acaba adaptando, porque también es cierto que la gran bolsa de lectores, como has visto, hemos dado aquí, son de la librería, se viene por la parte de los fetichistas del papel, que somos todos, que nos gusta tenerlo. Todavía, yo me acuerdo la primera vez que estuve en Japón o que estuve en Tokio, cuando vi las cosas allí, me sorprendía todavía cuando empezamos a conocer el mercado japonés, que la gente compraba los mangas estos todos gordos y los tiraba porque no los guardaba, y de vez en cuando ellos no tenían el fetichismo de la propiedad como teníamos nosotros. Yo tengo 7 pares de cómics metidos en un trastero porque son míos y luego no sé dónde meterlos, ¿no? Y eso nos pasa a todos. Yo he visto la fundación como la tenéis, todos queremos eso. Entonces, ahora mismo todavía estamos en la parte fetichista y las nuevas generaciones que están empezando a llegar no se acaban de tener claro cómo lo quieren, pero si lo pagan entre ellos, todavía esta gente no ha sido educada de qué forma tiene que hacerlo, porque si quieren comprar todavía la parte del manga, el papelico, quieren tenerlo, se lo traspasan, y algunos cuando no pueden lo leen. ¿Significa eso que los que descargan, si hubiesen comprado ese TVO si no fuese gratis? No lo sé. No puedo hablar de esos datos, para eso están los observatorios de la lectura, ¿no? Pero es cierto que hace falta el desarrollo de algún tipo de tecnología que posibilite eso. Ahora mismo los medios que hay, la editorial le han dejado de potenciar porque se ha intentado y no ha salido. Muy bien. Patricio. Yo quería preguntar, o sea, incidir un poco más sobre el tema de la industria, en el sentido de que quizás este público joven que llega ahora, si se decanta por el manga, quizás sea porque los contenidos que encuentran ahí son más apropiados, o están mejor dirigidos a ese sector del público. Y con esto me refiero a que no se ve cómic infantil, juvenil que se produzca aquí en España dirigido a esto. No deja de ser el manga, muchos hablan de manga, el manga cómic igualmente que el que se hace aquí. Entonces, si ese público infantil o ese público juvenil se dirige más al manga, no será porque en España los autores españoles mayoritariamente han decidido nos vamos a dedicar al cómic adulto, y entonces se está olvidando ese sector, y claro, si se olvida ese sector, que garantía en que no va a haber. Bueno, en España se está empezando las cadenas, las editoriales están empezando a trabajar con el concepto de el TVO juvenil o TVO infantil un poquitito. El problema es que es cierto que se produce muy poco en España y también tienen lo mismo. Los costes de producción están empezando a comprar derechos de TVO casi todo producido. Y es cierto que los japoneses son muy listos. Vamos, tienen muy bien desarrollado el sistema del manga, claro. Lo tienen también desarrollado y estructurado con el diseño de contenido para cualquier tipo de grupo, que lo de la parte juvenil lo tienen muy bien estudiado. Tienen también el desarrollo, como ellos llaman, tienen un nombre el término este, que es el gran paquete, en el cual tienen el TVO, o el TVO, el manga, tienen el videojuego, tienen la serie de animación y tienen la película. Tienen el merchandising, lo tienen todo. Ellos cuando lanzan cataplum. Entendámoslo, en Japón y en Corea tampoco todos los dibujantes de manga son de oro y hacen ventas millonarias. Lo que pasa es que ellos tienen una cadena de producción tan bruta que lo mismo producen tanto volumen, pero hay mucha gente pasando hambre, por decirlo de alguna forma, cobrando poco. Lo que pasa es que si produces 5.000 series, de esas 5.000 series, 10 pegan el canutazo y son las que se convierten. Entonces ellos tienen cadenas de producción a pérdida esperando que aparezca una serie en condiciones. Tienen como unos grandes bancos de pruebas, que también lo hacen los coreanos con las canciones, con todo, de producción. Pero incluso los grandes autores pues trabajan una barbaridad y tienen estudios detrás. Pero es cierto que ellos sí han sabido enfocarlo en el público juvenil y ha conectado. Y conecta además cuando ya no eres tú solo el que lo lee, sino tu compañero de clase, tu amigo de la panda. Yo estos días que viajo mucho en tren, por muchas cosas, mucho más que mi vida,
Me encuentro de mucha gente, a veces gente joven leyendo manga, leyendo TVO japoneses, vamos a decir, cuando antes no pasaba. De hecho, ahora que te sorprende alguien que esté leyendo que no esté con el móvil. Sin embargo, veo gente joven leyendo manga. Vamos a ver, yo empecé leyendo TVO o Mortadelo, Filemón o Bruguera, otras cositas, y llegó un momento que pasé a un TVO adulto cuando me entró de rebote. También entendemos que lo importante es que se lea TVO. No es importante, a mí no me importa que pase. Cuando tú te acostumbras al medio, a su lenguaje, y quieres un poquito más de contenido más serio o más diferente, más adulto, de acuerdo a tu edad, probablemente pase a otro tipo de TVO. Pero claro, los japoneses también tienen TVO adulto, o sea que si te acostumbras a ese medio, ellos también van a decir, no, tú sigues leyendo el nuestro, que yo tengo aquí un drama también histórico metido en manga. Si quieres memoria histórica, te lees Pies Descalzos y lo va a tener. Lo que pasa es que es preferible que la gente lea mucho manga y de ahí pueda pasar a descubrir, o tanto el americano como el europeo, como el español, a que no lea. Que es cierto que nosotros perdimos el público juvenil, ya dije, cuando Bruguera dejó de hacer, y eso fue lo que se cargó la industria en España, que ha tardado. Pero se empieza a hacer. Norma tiene su línea, 99 también, Planeta tiene también de TVO infantil. Ya digo, en Estados Unidos lo que más vende ahora mismo son el Capitán Potato y estas cosas, que son un público muy juvenil, pero que tienen tiradas de 1 millón y 2 millones de ejemplares. Muy bien, yo quería hacerte una pregunta y no quiero que se me escape. Hace un momento cuando planteabas las líneas que ha ido desarrollando la sectorial, dijiste que al final se había optado, dado que el dinero es limitado, a solicitarle a las administraciones que pongan en marcha ayudas a los autores. Bueno, primero comentar que me parece algo realmente generoso, porque la sectorial es una especie de clúster en el que hay sectores muy distintos, ¿no? Están representados los autores, pero también están representadas las editoriales, que muchas veces pues tienen también sus propios problemas, las distribuidoras, las tiendas, que requieren también atención, etcétera, etcétera. Me parece generoso por parte del conjunto de los sectores que forman parte del entramado de la sectorial optar por ese formato. Pero ¿podrías decirnos, porque aquí hay algunos autores, podrías decirnos en qué va a consistir ese tipo de ayudas y cómo se van a implementar? A ver. Primero, como había dicho, había precariedad en el sector y no solo entre los autores. Como había dicho, también hay editorial, que sepáis, hay librería, que el pobre librero que trabaja sus 18 horas diarias, pues se levanta para reponer y solo tiene él y nadie más, tiene que poner los TVO, reponer, cambiar, hacer devoluciones, enviar, y malvive con un sueldecico. O sea que eso también pasa. Y hay editoriales que es una persona que hace su trabajo por la mañana y por la tarde se pone con su ordenador y edita porque tiene pasión por editar y porque tiene otro salario que le permite, porque no cobra. Y yo conozco algunas editoriales grandes que porque la gente tiene dinero y no necesita cobrar. Si el editor estuviese cobrando, no funcionaría la editorial. O sea que hay y conozco muchos directores de festivales que hacen esto porque es pasión, fundamentalmente. Aquí todos los que hemos dirigido sabes que si que te planteas que va a ganar dinero cada vez que hace un evento, estás fastidiado. Eso no pasa ni en los mejores sueños. Pero es cierto que el eslabón más débil es el autor. Nosotros hemos estudiado el sistema de ayuda que entendemos que es muy importante, porque los americanos no tienen ayuda, eso es claro. Los japoneses tampoco. Los japoneses tienen su industria que va bien y la industria se regula sola. El mercado que tiene el mercado para copiar es el mercado francés. De hecho, cuando estuve reunido con la editora jefa de DC hablándole de esto, le enseñé unos bocetos de este trabajo hace unos meses que estuvimos gestionando eso, flipaba que un gobierno le hiciese caso a los TVO. Dice, pero el gobierno se reúne con vosotros, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Os va a dar ayuda? ¿O atiende seguro? Es decir, eso los dejaba un poco locos. Pero también hay un sistema liberal brutal de ayuda a cualquier industria. En Francia tiene un tipo de ayuda a la creación, aparte de becas personalmente, tienen una doble línea de ayuda para la creación. Aunque aquí tiene que ser distinto por la ley de subvenciones y la concurrencia competitiva y el control, que no sé con quién veníamos hablando otro día sobre cómo tienen que hacerse las cosas que no se pueden hacer a fondo. En Francia sí tiene un tipo de ayudas que es a fondo perdido. Un fondo perdido te dan una ayuda de 15.000 euros para que crees. Si tú eres todo que creas que tiene que se te concede una ayuda para que tú puedas mantenerte 6 meses, 8 meses creando sin tener este problema. No se te da ayuda por hacer la obra, sino para que tú crees. Entonces hay una ayuda de 15.000 y otras de 30.000 euros, para que estés entre 1 año o 2 años trabajando sin tener que agobiarte. Y es porque se entiende que se te paga por tu trabajo, porque tú diseñes. Luego, a ver qué pasa con la obra. Eso en España no puede ser.
No puede ser porque la ley de subvención, la ley de apoyo no se te puede dar dinero así por lo bonito. No hay. Entonces tendrá que ser un tipo de concurrencia, pero en el cual se financia. Hay una ayuda, hay una beca a la creación ahora, que son de 6.250 euros, que durante años han estado que no se presentaba nadie. Desde que existe la sectorial ya hay sobredemanda, porque la gente se plantea, intentamos que se presente, y hay unas que se llaman 6.250 euros por hacer la obra. Esa ayuda en concreto no te exige que la obra se publique, sino tú cuando la terminas se la enseña al ministerio, la ha hecho y dice, muy bien, toma tu dinero y ahora tú acáñate lo que dejas en la obra. Puede ser que esa obra que está en dinero no acabe publicada, acabe en tu casa. Nosotros estamos planteando un modelo mixto, también hay que hay que coordinarlo con los colectivos de asociaciones de autores que están dentro de la sectorial, pero es un tipo de ayuda de un volumen económico interesante para que pueda estar dedicándole un año y un compromiso también de una editorial que ponga una parte más para que los salarios sean más parecidos a lo que se te paga en Francia para hacer un TVO, y ese TVO que lo mismo va a producir en Francia lo puedas producir en España. Sobre esa línea vamos. Sobre esa línea. No me atrevo a hablar de cantidades, de dinero y cosas, porque son cosas que se están negociando y no sé cómo pueden acabar. Sé cómo comienzan, pero no sé cómo pueden acabar, ni cómo van las partidas, ni qué puede pasar. Pues ahora no tenemos presupuestos, pues no puede haber cosas nuevas. Eso tiene que estar incluido en los presupuestos del año que viene. De principio no se contemplaba que estuviesen estos años, pero una cosa es muy sencilla, muy clara. Si no hay presupuesto, no hay ayuda nueva. Eso... En cualquier caso, la previsión que existía era que las ayudas pudieran implementarse a partir del de los presupuestos del 2025. Sí, justo. Esa idea se mantiene si es que hay presupuestos en el 2025. Claro. Ese es el truco. Ese es el truco. Si no hay presupuesto, no hay nada que hacer porque una convocatoria de apoyo de subvenciones nuevas no puede surgir. O sea, lo que se haga una modificación presupuestaria del parte que no encontrásemos la situación, que también sí. Pero una modificación presupuestaria para un sector del cómic, es mucho jaleo para que no hagan caso a nosotros, que puede ser que pase. Pero que se atrevan a hacer una modificación sobre un estado, yo lo veo muy complicado. Oye, y dos preguntas más de carácter muy... ¿Cuánta gente vehicula directamente en estos momentos la sectorial? La Junta Directiva de la sectorial ahora mismo somos 17 personas. La sectorial representa aproximadamente, si sumas todos los colectivos de la gente que participa, casi a 1.000 personas del sector del cómic. ¿Y cuánta gente globalmente está implicada en el sector del cómic hoy? Pues como elementos de la cadena de valor, no me estoy refiriendo a los lectores, sino... Pues mira, calculamos que en torno a una... Esto es algo que cojo muy con pinzas, claro, porque no son datos, pueden ser estimaciones personales mías de lo que hay, y no son datos contrastados, o sea que no tienen validez ninguna, más que la que yo quiera darle, pero estamos entre 5 y 7.000 personas, con aproximadamente unas 3.000, 4.000 familias viviendo de esto. Aproximadamente es lo que yo creo que hay. No son datos contrastados, no tienen ninguna validez más que el conocimiento de los sitios por los que voy pasando. O sea, que podría decirse que, de alguna manera, la sectorial representa directamente, en estos momentos, aproximadamente un 20 o un 22% de lo que es el sector del cómic realmente existente. Sí. Desde el punto de vista de la industria, desde el punto de... Que hecho para ser un porcentaje representativo de una estructura empresarial o sectorial es mucho. Iba a felicitarte, iba a decirte bisaluto, don Corleone, porque realmente es un porcentaje que no se suele dar en otras entidades de carácter profesional, ¿no? Ninguno, ni asociativo, vamos, a datos que no trabajo en asociaciones, pero los sectores empresariales, profesionales, con suerte, llegan al 5%, algunas en momentos puntuales, al 5% del sector. O sea que nosotros estamos en torno al 20, 25%. ¿Y cómo se ha conseguido, que yo creo que es lo que más ha sorprendido a la inmensa mayor parte de los lugares donde el clúster que es la sectorial se ha presentado, cómo se ha conseguido unir en un mismo proyecto colectivo a sectores que deberían incluso estar enfrentados por una cuestión de lucha de clases, como los editores y los dibujantes? Es quizá fruto de una especie de patriotismo o de romanticismo o de pasión por el cómic que todavía permite que se puedan producir este tipo de milagros. Son dos cosas que hay. Una es como, este es el último intento, esta es la última oportunidad que tenemos. Y otra es que la pandemia fue muy mala o muy buena, o estábamos todos muy aburridos en casa. Porque los acuerdos empezaron a llegar, esto vino por la pandemia, cuando se nos preguntó cómo va el tema,
Y empezamos a hacer reuniones, grupos de personas, de asociaciones, que en otro momento, existiendo el ritmo normal que teníamos, no nos hubiésemos reunido. Sí, yo recuerdo que cuando conocí a Alejandro Casasola fue en la convocatoria del Congreso Fundacional de la Sectorial, y andábamos todos con mascarillas. Fue una cosa un poco llamativa, ¿no? Es decir, porque daba la sensación de que cómo era posible que en ese momento concreto se hubiera juntado una representación. Yo creo que estábamos unas 50 o 60 personas allí, quizá unas pocas más. Se hubiera juntado una representación de tantos colectivos en un momento tan crítico, cuando la enfermedad todavía acampaba a sus anchas. No, hay que tener en cuenta que yo, que formé parte de la gente que intentó montar, vamos ahí hace rato, la Academia del Cómic hace 15 años o 20, y aquello fue una merienda de gente de otra etnia, no por no decir. Claro. No, vamos, aquello fue un pequeño desastre. Siempre hemos tendido a estar de espalda a la sociedad. Los cómics, la gente del cómic nos creíamos que vivíamos en nuestras cavernas como hobbies, que eran las librerías de cómics, donde nos escondíamos y no nos hacía falta el apoyo de los demás. Siempre nos hemos mirado que no nos merecíamos, o a veces no teníamos el orgullo de clase de ser del sector del cómic. A veces decías, bueno, yo leo cómic, y te ibas rápido a la librería y vamos a leer cómic. Pero parece que fuera... se sentían mal, no te sentías orgulloso de participar. Y yo creo que eso podemos conseguir revertirlo. Yo siempre decía, yo soy lector de TVO, yo leo cómics, y más gente lo ha hecho, y tenemos la sensación de que somos un sector que es productivo, que crea, que da alegría y que hace que la gente disfrute. O sea, que eso es para mí pues, motivo para estar todos contentos de formar parte de este magnífico universo que es el sector del cómic en España. A partir de ahí, ¿cómo nos conseguimos unir? Pues lo he dicho, hay mucha magia negra que ninguno conocemos, pero se ve que ha funcionado esta vez, porque también la gente... El estar encerrado hace que desarrolle muchas manías, pero cuando compruebas que realmente te van haciendo caso, y fue la misma administración, los mismos partidos políticos los que nos dijeron, por favor, que nos coordinásemos. Yo me acuerdo en el 2007, 2006, la primera vez que fui al Parlamento a hablar de cómics, me decían, y fue por el que se intentó montar la academia, es que no tenemos interlocutores, no sabemos con quién hablar. Y otra gente me decía también estas veces, es que si vosotros no hacéis vuestra propia política, otros lo harán por vosotros. Y nadie va a venir a decir que le den ayuda al cómic, nadie. Si vienen los ilustradores o si viene el gremio de libros, va a pedir el apoyo para ellos. Si nosotros no pedimos lo que nosotros queremos y nos organizamos para pedir lo que nosotros queremos, nadie nos va a hacer caso. Nadie, el presidente del gobierno no va a tu casa a decirte, ¿qué quieres? Te voy a dar un tebeito. Ni el ministro de Cultura, no. Tienes que estar dándole tú la brasa durante varios años para que te digan, bueno, vamos a hacer que estos se callen. Porque esto es así, es decir, vosotros sabéis, cuando tienes que atender algo y no tienes tiempo, al final el que más brasa te da, dice, bueno, vamos a quitarme este en medio que es un pesado. Pues eso es parte y el comprobar que esto no ha traído resultados, pues ha hecho que nos vayamos uniendo. Hay gente que sigue pensando que no quiere que estar, que es muy raro que estemos uno y otro, pero el caso es que estamos consiguiendo resultados. Eso no nos lo puede quitar nadie. Hemos conseguido resultados, más cosas que hemos hecho, también se hizo, bueno, pues, otra cosa que por primera vez se hizo, un catálogo de autores de obras españolas para vender derechos, también se hizo para la feria de Frankfurt, porque hasta ahora toda la promoción española que se hacía, siempre que se iba a hacer una feria internacional o algo, era montar una exposición cultureta, sin ofender a los culturetas, de algo y dar 2 charlas sobre lo que sea y ya está, pero no había un auténtico reflejo de vamos a promocionar la industria española, vamos a intentar que se vendan TVO españoles, vamos a intentar que se compren derechos, que eso es lo que tiene que hacer la promoción española, que se vendan derechos de TVO españoles en el extranjero. Pero es que no teníamos un puñetero catálogo, es que hasta hace 2 años no teníamos un catálogo de obras españolas. También creo que la industria no iba a hablar, la Dirección General del Libro no tenía con quién hablar. Entonces, el hecho que hayamos conseguido que haya interlocutores, pues eso no nos da la vigencia. Y cuando hablamos con los autores, con los partidos políticos, con todo el espectro, le trasladamos lo mismo, apoyo. Y una cosa también que decimos, si es que nosotros somos muy baratos. Somos muy baratos porque nunca nos han dado nadie nada. Y con poquito, con lo que cuesta una sola producción de una película, la película más normal del mundo, que cuesta en apoyos que tiene, cambia el sector del cómic en España. Es decir, que nosotros, cualquier cosita, nos hace felices. Bueno, sí, dime. No, el catálogo que hablas de cómics, de derechos de cómics, ¿se puede también descargar? Sí, de hecho se puede descargar en castellano, porque este está en inglés. Ese lo tenemos también en la página web, está en inglés. Este es más me ejemplar que más que le toca a él, que se lo comprometí que se lo iba a dar, o sea que ya si queréis peleáis con él. Así me quito la responsabilidad yo. Yo digo, me lo descargué del PDF, pero yo no tengo problema. No, pues
Ya está. Y ya hemos planteado que hay que hacer uno nuevo. Porque este año España es país invitado en la Feria del Libro de Guadalajara, en México, que es la feria del libro más importante del habla hispana. Y hemos planteado que hay que hacer un nuevo catálogo, que hay que actualizarlo. De hecho, los franceses, los italianos, los alemanes, con todo su producto que tienen, hacen ese catálogo automáticamente todos los años. Nosotros queremos que se instaure, que hay que hacerlo. Que hay que hacerlo y además con obras de autores españoles. Aquí todo lo que hay aquí sí es obra española, hecha por autores españoles, para la promoción de derechos. Que entendemos que es la parte también fundamental, que un autor pueda vender su obra en 7 países. Segunda pregunta. La sectorial como entidad profesional del mundo del cómic se plantea la realización de eventos de encuentro de los sectores implicados integrados en la sectorial, o eso lo deja para otro tipo de... Porque, por ejemplo, siempre recuerdo, y ahora mismo con nostalgia, los encuentros de autores o de autores con editores que se realizaban en el Salón del Cómic. Bueno, hay algo. Hay un encuentro de autores, que no son los autores, Sí. como tú decías, los que pueden Sí. el cómic puedan hablar con otros autores que no lo consiguen. La sectorial no ofrece servicios finalistas, por decirlo de alguna forma. Es decir, también se han preguntado por abogados de asesoramiento, por cosas de gestión. No, porque entendemos que eso es responsabilidad de las asociaciones. Es decir, las asociaciones de autores son las que tienen que hacer. Estos encuentros pues deben de organizarlos los festivales. Yo, personalmente, en mi festival lo hago. Es decir, y creo que Barcelona ha vuelto a recuperar entrevistas con editores. Pero nosotros no estamos aquí para ocupar espacios de otros colectivos. Porque, claro, ahora sí tenemos más capacidad que ningún colectivo de España. Entonces, ¿qué ahora nos vamos a organizar nosotros las cosas de los autores y de los editores? No. Nosotros, incluso si alguna entidad nuestra, también trabajamos para nuestras entidades. Si alguna entidad nos pide apoyo para desarrollar algún tipo de actividad y podemos, le echamos una mano en lo que se pueda con la experiencia de los que tenemos. Que a fin de cuentas lo que somos es lo que somos. No somos más. Que yo soy director de un festival, hay 4 editores, hay 3 festivales y estamos muchos técnicos, que es lo que hemos conseguido que esto funcione, porque al final los técnicos son necesarios para estas cosas. Pero nosotros no ofrecemos servicios finalistas, sino una cosa que se nos planteó al principio, oye, pues ya contratáis un abogado y el servicio y así los autores. No, mira, eso lo hacéis los autores. No, las editoriales, no para conseguir subvenciones, no, eso lo hacéis las asociaciones. No, nosotros no vamos a organizar un encuentro profesional, que de alguna forma sí hemos organizado alguno, pero porque es la excusa para que nos podamos reunir. Entonces, de vez en cuando organizamos algún encuentro profesional, le pedimos apoyo de encuentro de debate sobre profesionales del sector, que es una excusa para que montemos una asamblea y nos podemos ver de la junta directiva, porque si no sale muy caro. Entonces, nosotros tenemos lo único que organizamos una especie de medio encuentro profesional cada vez que vamos a intentar organizar una reunión. Porque así conseguimos, porque si pedimos dinero para que nos pague para una asamblea, no nos lo dan. Entonces, organizamos un encuentro profesional, debatimos varios puntos. Y es cierto que un encuentro profesional de los potentes, porque están los potentes editores, estamos toda la junta directiva de la sectorial, o sea que estamos los que más conocen en ese momento, hacemos algún debate teórico y luego hablamos de la sectorial y nuevas estrategias. Pero nosotros, servicios finalistas, de esto no vamos a hacerlo, porque entonces ocuparíamos espacios que no son los nuestros. Sí, pero no tanto un servicio finalista, sino como una especie de encuentro de autores españoles de cómic. Mira, nosotros hemos coordinado alguna reunión al principio para que se hablen sobre porcentajes. Dentro de algún festival de gente nuestra, pues le echamos una mano a organizar cosas. Lo mismo que el otro día organizamos una cosa de comiqueras, que era de mujeres de cómic, para ayudar a reunirse, para organizarse, y estamos organizando un grupo de mujeres de cómic que no son solo autoras, porque en el mundo del cómic no hay solo autoras. Y como he dicho, la gran carencia está en las autoras, pero tenemos las editoras, tenemos las libreras, tenemos las traductoras. Aparte que tenemos las gestoras culturales, que también hay mujeres que llevan festivales, que dirigen. Entonces, entendemos que todo ese grupo tiene que entenderse para sus temas. Pero es un tema muy puntual porque hemos detectado que ahí había una carencia muy grande que no se estaba cubriendo por ningún sitio. Pero si hay alguna actividad que ya esté cubriendo algún colectivo, le corresponde a ese colectivo hacerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quiero agradecer a Alejandro que se haya venido para acá, que nos haya dedicado, bueno, llevas aquí 2 días y te queda uno más, y quiero hacerle un ruego también, espero contar con la complicidad de ustedes para que lo certifiquen. La sectorial se reúne cada 2 años y celebra su junta directiva presencial, celebra también cada año una virtual, porque es una entidad muy ahorrativa que se maneja con un presupuesto muy reducido, de 50.000 euros al año, creo que es, o algo así, ¿no? Que realmente es un presupuesto muy chiquito para una entidad de este tipo. Y nos gustaría que consideraran la posibilidad, no el año que viene, porque ya lo tenéis cerrado creo que en Barcelona,
sino para dentro de 3 años, a ver si estamos vivos todavía. ¿De aquí a 3 años? ¿Consideraréis la posibilidad de veniros para Canarias, celebrar la sectorial acá y enseñarnos algunos de esos trucos que os han permitido acercaros a las administraciones y conseguir que se os escuche? Porque aquí no paramos de pegar berridos intentando que se le haga caso al sector, que se tenga en consideración algunas demandas del sector, y la verdad es que resulta extraordinariamente complejo. Al margen de que no te voy a pedir que contestes y que quede grabada tu respuesta, agradecerte muchísimo que estés aquí, felicitarte por haber tenido la iniciativa o aceptar la iniciativa de venir, y darte las gracias por tu presencia. ¿Puedes decir algo? Pues yo digo que el tenerlo en consideración ya se tiene, ya te lo he dicho. Supongo que será competencia de quien sea presidente de aquí a 3 años, que lo mismo no soy yo, a ver a quién le toca. Pero no nos vamos a librar de tan fácil. Eso le toca decidirlo al presidente que salga en la siguiente asamblea presencial, que será en febrero del año que viene. ¿Qué hay posibilidades de que sea yo? Pues sí, también hay posibilidades de que no sea. O sea, que a quien le competa tendrá que organizarlo, a esa junta directiva, el encuentro de aquí a 3 años. Ahora nos concentraremos, como se dice eso de partido a partido, en sobrevivir a sacar las normas. Bueno, hay 2 o 3 cositas nuevas que van a salir en breve de relaciones con la administración, trabajar en eso. Y entiendo que cuando haya una nueva junta directiva, independientemente de quién la forme, tendrá que trabajar ya en el diseño de su presidente asamblea. ¿Qué le recomendarías a la gente del sector del cómic en Canarias? ¿Recomendarías que se creen organizaciones, que se creen entidades, que se asocien los autores? Mira, hay un modelo que tenéis que funciona bastante bien, sobre todo con la complejidad que tenéis las islas, que yo no las conocía. Yo no conocía la complejidad de funcionamiento de la isla, porque yo soy un hombre de provincias que con un coche llegaba casi a cualquier sitio. Incluso en sitios tan grandes como Andalucía, que se atraviesa, que yo creo que también atravesar Andalucía tiene mucho mérito. Pero es cierto que depende del volumen, porque yo admito, me han enseñado cosas que yo no conocía, autores que yo no sabía que existían, porque tenía a veces hasta un pequeño ecosistema. Yo haría algún tipo de colectivo estructural coordinando a la gente. Si al final el problema, cuando nosotros nos ponemos a trabajar, hoy hace falta hacer la asociación de festivales, vale, y vamos a hacer la asociación de gestores, vale, y vamos a hacer la asociación de editores. Dice, coño, si es que somos los mismos, las mismas, vale, vamos a dejar de hacer asociaciones. Vamos a crear algún tipo de estructura, porque al final los que trabajamos somos siempre los mismos. Los que nos gusten, nos movemos, nos conocemos. Algún tipo de entidad, colectivo, que sea un poco representativo de la idiosincrasia específica de esta isla. Y por eso no tiene que ser solamente de autores. La sectorial no trabaja solo con autores. Ya os digo, nosotros hemos convencido a las administraciones cuando nos hemos presentado como entidad completa. Nos hemos considerado entidades cuando nos hemos presentado como entidad completa. Es decir, mira, aquí estamos todos. ¿Estás pensando, por ejemplo, en el modelo del clúster de Baleares? Puede servir, pero es un clúster individual con un parte de conocimiento que ayer le vino bien porque la administración lo reconoció en su momento. Pero puede ser difícil. Pero hay modelos. Lo que es cierto es que cuando hay una zona, y esto es una zona, y mira que cuando nosotros diseñamos la sectorial ya planteamos las estructuras territoriales, porque en la base de la sectorial, pues si no lo sabéis, tiene una estructuración que el auténtico poder en una asociación, en un colectivo, es el poder de voto en la asamblea para decidir cómo se hacen las cosas, o el voto en la asamblea. Es decir, la sectorial está diseñada para que el 35% de los votos corresponda a los autores, que es la parte importante, y el otro 35% corresponde a la industria. La industria hablamos de editores, librerías y distribuidoras. Es decir, el 70% de los votos corresponde a la parte creativa real de industria del sector. Eso es importante que se mantenga. Lo que estamos, un 20%, que es la parte que viene a ser la estructura de festivales, de promociones, de museos, de críticos y divulgadores, y se dejó un 10%, que al principio la gente era reacio, para las estructuras territoriales. Porque entendíamos que, sobre todo, la estructuración, sobre todo en el tema de cultura en España, que las competencias, todas estas competencias están transferidas a las comunidades, si no, no teníamos interlocutores. Pero vuelve a pasar lo que digo, si ponemos ahora, yo estoy en Andalucía, si yo hago la estructura, trabajamos en la estructura de Andalucía, yo acabo siendo también la estructura de Andalucía, porque estamos en Mallorca, tenemos una estructura que allí ya se van acostumbrados, pero venían de una experiencia de otros 10 años con asociaciones, que antes se llamaban la Asociación de Víctimas del Cómic. Yo aconsejo, y esto lo digo a título personal, no a título de presidente sectorial, porque en esto no puedo aconsejar yo nada de eso, yo creo que algún tipo de estructura que contemple todo lo que realmente estáis aquí, todos los que estáis de alguna forma. No tenemos que aprender todo a andar de la mano, los divulgadores, los editores, los autores, los festivales, para hacer fuerza ante la administración. Solo cuando ven presión de verdad, fuerza, es cuando se nos tiene en cuenta.
Muy bien, muchísimas gracias. Y buen viaje.